Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a esperar 5 minutos y cuando sean y cuarto nos conectamos de nuevo, ¿sí? Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Les voy a pedir, como siempre, que prendan las cámaras, así los puedo ver. Milagros, Andrea, Julieta, si pueden prender las cámaras, por favor.
Bueno, ahora sí. En 5 minutos voy a sacarles una foto, ¿sí? A modo de asistencia, y después se la voy a mandar al doctor Simas. ¿Me escuchan bien todos? Aunque me hagan así, está bien. Bueno, cualquier interrupción, levantan la mano, preguntan, no hay inconveniente. Bueno, yo pensé que habíamos dejado esta modalidad, que para mí no es la mejor, ¿sí? Más allá de que, bueno, uno termina la clase y no tiene que volver a casa. Eso está bueno, pero me parece que le falta feeling a esta modalidad. Por lo menos hasta que nos acostumbremos, y espero que, bueno, la próxima clase la podamos hacer presencial. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver hoy el delito de asociación ilícita, ¿sí? El artículo 210 del Código Penal, ¿sí? Fíjense que este tipo penal está descrito en el Código, ¿sí? Y reprime de 3 a 10 años al que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación, ¿sí? Y en el segundo párrafo dice: para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión. Sabemos que eso no aplica, ¿sí? Ustedes fíjense y acuérdense cuando nosotros habíamos hablado del bien jurídico protegido, ¿sí? Habíamos hablado de la tranquilidad pública, de esa sensación de sosiego que tenían los individuos de la sociedad, en que podíamos vivir en un ambiente de paz social porque todos iban a respetar la ley, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? La existencia de la criminalidad organizada, bajo distintas modalidades, hacen precisamente que se vea afectada la seguridad personal y se genere la alarma social. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que son asociaciones ilícitas, y evidentemente frente a la existencia de estas organizaciones, la sociedad tiende a tener temor, se genera el temor de que pueda verse afectada, aún cuando en este tipo penal no se afecte ningún bien jurídico individual, ¿sí? Acá no estamos hablando de la vida, de la propiedad, ¿sí? Ni de ningún bien jurídico. ¿Qué es lo que afecta precisamente el tipo penal? Bueno, la tranquilidad, la sensación de paz social que tiene una sociedad, ¿sí? A ver, si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una banda, ¿sí? O hay bandas que se dedican a robar bancos, ¿sí? Organizadas, evidentemente vamos a tener un temor, ¿sí? O no. La tranquilidad social cada vez que vayamos a un banco, ¿sí? Porque sabemos que hay bandas que precisamente se dedican a robar bancos y que incluso podemos ser. Pero no estamos hablando de que nos robaron cuando entramos a un banco. Estamos hablando precisamente de esa afectación al sentimiento de seguridad que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Queda claro? Cuando nosotros vamos a una cancha de fútbol, a ver un partido de fútbol, ¿sí? El conocimiento de la existencia de asociaciones que nosotros conocemos como barra bravas nos generan un temor, ¿sí? en lo que respecta a nuestros sentimientos. No quiere decir que nos robaron adentro de la cancha, que nos pidieron entradas, que nos extorsionaron, sino que precisamente se ve afectada nuestra tranquilidad y nos genera una alarma mayor. Consulta, Milagros y Andrea, ¿me están escuchando? Si me están escuchando pueden prender la cámara. Sí, profe, ahí la prendo. Bueno, estaba en el trabajo, disculpe. Está bien. Bueno, ahí vimos el tipo penal, ¿no? Cómo está establecido en el código. Ahora vamos a ver la estructura del delito. Este es un delito muy particular, ¿sí? Si lo comparan con los delitos comunes que tienen afectación a bienes jurídicos individuales, van a ver que tienen características bastante particulares. En primer lugar, ¿sí? Es un delito autónomo, ¿sí?
Es un delito autónomo, es un delito formal, ¿sí? Que no requiere ningún tipo de resultado, y es un delito de peligro abstracto. Y además, para su consumación, ¿sí? Requiere un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo previo para cometer delitos indeterminados de carácter permanente, ¿sí? O sea que es un delito, dijimos, autónomo, es un delito formal, es un delito de peligro abstracto y es un delito permanente. ¿Qué quiere decir? Que en tanto y en cuanto los coautores permanezcan dentro de la asociación ilícita, van a estar cometiendo ese delito. ¿Sí? Una vez que los autores salen de esa organización, ¿sí? En ese momento termina. No es un delito instantáneo, es un delito que perdura en el tiempo. Sus efectos perduran en el tiempo hasta que estén... mientras estén estos coautores participando de esta organización. Ustedes se acuerdan de lo que es el iter criminis, ¿sí? Lo vimos, ustedes lo vieron en Penal 1, cuando hablábamos de cuál era el camino del delito. Estaba la idea, ¿sí? Yo pienso en cometer un delito, después estaban los actos preparatorios, ¿sí? Que era lo que yo hacía para cometer un delito, después estaba la exteriorización del delito, la manifestación de ese delito, ¿sí? Y finalmente estaba la consumación, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que en realidad el pensamiento no es punible, ¿sí? Los actos preparatorios tampoco son punibles, salvo que constituyan un delito autónomo, ¿sí? Si yo voy a comprar un arma para matar a alguien y me aprende la policía con una pistola, bueno, si bien es un acto preparatorio de un homicidio o de un robo, por ejemplo, como constituye un delito autónomo, de, por ejemplo, portación ilegal de arma de fuego, ¿sí? En ese caso sí va a constituir un delito. Ahora, si yo voy a comprar un cuchillo, como un acto preparatorio de un homicidio, y me aprenden con el cuchillo, es un acto que es no punible, ¿sí? Y después pasamos de los actos preparatorios a los actos que hacen a la comisión del delito, ¿sí? Y es a partir de ese momento, ¿sí? En la exteriorización, en el inicio del delito, donde ahí estos actos son punibles, ¿sí? Obviamente a la consumación. La cuestión que tiene que ver, y ahora lo vamos a ir viendo, con la asociación ilícita que produce un adelantamiento de la punibilidad, ¿sí? Lo que se hace en este caso es punir, ¿sí? O penar o castigar actos preparatorios que esa asociación ilícita iba a cometer, ¿sí? O sea, esto que les estoy diciendo va en contra de todo lo que aprendimos antes, ¿sí? Si no hay una exteriorización, un acto material, ¿sí? El inicio de un delito, yo no me puedo adelantar y penar. Esto se acuerdan con la película Sentencia Previa, ¿sí? Cuando sabían qué era el delito que iba a cometer y lo aprendían antes de que cometiera el delito. Bueno, pero en este caso, aún en un Estado de Derecho, ¿sí? Como el nuestro, la gravedad que el legislador le da y la importancia que le da a este tipo de organizaciones criminales hacen que se produzca un adelantamiento de la punibilidad y que esto pueda ser punible, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver, ahora vamos a ver cómo, pero tengan en cuenta esto. Estos delitos tienen bastantes cuestionamientos constitucionales precisamente por esta cuestión. El Estado lo que hace es adelanta el momento de la imputación, ¿sí? Y lo que hace en realidad es punir actos preparatorios de futuros delitos que esta asociación ilícita va a cometer, ¿sí? Desde el aspecto objetivo, ¿sí? Podemos analizarlo primero en lo que respecta a sus autores, ¿sí? O coautores. En primer lugar,
podemos decir que en lo que respecta al sujeto activo no requiere ninguna característica particular para poder ser sujeto activo de un delito de asociación ilícita. ¿Sí? Es un delito plurisubjetivo. ¿Por qué? Porque requiere como mínimo 3 personas, ¿sí? Para que se configure el delito. No tiene un número máximo, pero tiene un número mínimo, y ahora vamos a ver unos cuestionamientos en relación a cómo se conforma este número mínimo, pero es un delito plurisubjetivo, no requiere ninguna característica particular, pero sí, y lo establece el mismo tipo penal, hay un agravamiento de la pena en lo que respecta a los jefes o los organizadores. Fíjese que el mismo tipo penal dice, para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo será de 5 años de prisión. ¿Sí? O sea, mínimo 3. Mínimo 3, ninguna característica particular, no es un delito especial, ¿sí? Pero produce un agravamiento en relación a eso. Entonces, bueno, ¿quiénes son los jefes de la organización? Bueno, son los que mandan, ¿sí? Los que tienen autoridad sobre el resto de los integrantes de esta asociación ilícita. Pero tiene que tener una autoridad real, ¿sí? O sea, una autoridad de carácter permanente. O sea, no alcanza con que en algún hecho particular esta persona haya ejercido autoridad sobre el resto, ¿sí? O sea, tiene siempre que ejercer esa condición de mando, ¿sí? Ahora, si en un hecho particular esa persona tiene una condición de mando, pero no la tiene en carácter permanente o estable, no vamos a estar hablando de un jefe. Obviamente, como toda organización, ¿sí? Piensen esto como una sociedad, como una asociación, con fines ilegales, pero no deja de ser una organización. Toda organización tiene un jefe. Bueno, este jefe tiene una pena de 5 años de prisión en su mínimo penal, ¿sí? Pero ya les digo, tiene que ser una autoridad real sobre el resto, y esto obviamente se tiene que demostrar. Este es un tipo penal que tiene mucha complejidad en su faz probatoria, ¿sí? O sea, la dificultad precisamente es en probar cada una de las cuestiones que vamos a ir viendo en esta clase. Y los otros son los organizadores, ¿sí? ¿Quiénes son los organizadores? Bueno, son los miembros que participan en la fundación de esta asociación. Quien organiza esta asociación, quien la constituye. Entonces podemos decir que son organizadores los 3 primeros integrantes de la asociación, ¿sí? O sea, los otros podrían ser adherentes, por ejemplo. Pero bueno, organizadores son los primeros 3. Son las personas que organizan precisamente esta asociación ilícita, ¿sí? El carácter de organizador y de jefe no multiplica la tipicidad, o sea, la pena. O sea, va a ser siempre 5 el mínimo legal, ya sea jefe, ya sea organizador, y si es jefe y organizador también, el mínimo va a ser 5. ¿Sí? Después se valorarán algunas cuestiones en relación a la escala penal, tanto del delito de asociación ilícita como aquellos delitos que esa asociación ilícita cometa. Pero siempre acuérdense de esto: el doble carácter de jefe y organizador no multiplica la pena, ¿sí? Siempre es mínimo. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver cuál es la acción. Fíjense que el propio dice, el que tomare parte de una asociación de 3 o más personas destinada a cometer delito. Bueno, el verbo es tomar parte, ¿sí? O sea, ¿y qué es tomar parte? Es participar, es ser miembro, ¿sí? Y para esto, lo que nosotros requerimos, ¿sí? Es un acuerdo, ¿sí? O sea, ya sea tomar parte desde un momento inicial, podemos tomar parte desde el principio, en el caso de que precisamente seamos los 3 primeros, ¿sí?
O tomar parte puede ser adherir a algo que ya está formado y de esa manera incorporarnos a esta asociación ilícita. ¿Sí? Y ustedes fíjense que tomar parte no requiere ninguna actividad material, o sea, no estamos hablando de un delito ulterior, ¿sí? Es solamente ponernos de acuerdo y querer cada uno de nosotros integrar esta asociación ilícita. Y por eso es un delito autónomo, porque no requiere tomar parte ningún otro delito, no requiere la ejecución de ningún delito que sea el objeto de esta asociación ilícita. ¿Sí? O sea, se consuma solamente con el hecho de formar parte, de querer pertenecer. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, teniendo en consideración cuál es la acción, bueno, tenemos que ver cuál es el objeto de la asociación ilícita, porque no cualquier asociación es ilícita, ¿sí? Y fíjense que el propio tipo penal dice destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. O sea, el objeto de la asociación para lo que es creada es para cometer delitos. ¿Y qué clase de delitos se pueden cometer? Bueno, delitos dolosos. ¿Sí? Nadie forma una asociación ilícita para cometer delitos culposos o contravenciones o ilícitos no penales. ¿Sí? Tiene que ser un delito doloso que tiene que estar vigente, entendiendo esto como acción típica antijurídico y culpable. ¿Sí? Tiene que ser un delito tipificado en el Código Penal. ¿Sí? Cualquier otra conducta que no sea delito no está dentro de la asociación ilícita. Pero estos delitos tienen que ser indeterminados. ¿Sí? Y fíjense que esto es muy puntual y precisamente es lo que agrava y lo que genera un mayor temor en la sociedad. Si 3 personas se reúnen para robar un comercio, en realidad ahí lo que estaríamos hablando es de una banda. Acá hay una confusión en el mismo tipo penal. Fíjense que dice asociación o banda de 3 o más personas. En realidad es errónea la redacción precisamente del tipo penal, porque la banda es una cuestión que tiene que ver con una participación, es un agravante de otro tipo penal. ¿Sí? Por ejemplo, un robo agravado en poblado. ¿Sí? O puede ser un agravante. Un abuso sexual, ¿sí? Cuando es cometido por ejemplo, 3 personas. Entonces, eso tiene que ver con una situación particular, ¿sí? Donde la asociación ilícita no agota su objeto en la comisión de un solo delito. O sea, no se constituye una asociación ilícita para robar un banco. ¿Sí? Se constituye una asociación ilícita para cometer delitos indeterminados. ¿Sí? Eso no quiere decir precisamente que, a ver, cuando se juntan tenemos que saber qué delitos vamos a cometer o no sabemos qué delitos vamos a cometer. Son indeterminados, ¿por qué? Porque el compromiso y el acuerdo tiene que ver con la comisión de delitos que incluso están indeterminados para el propio coautor, porque no sabe el modo, el tiempo y el lugar. ¿Sí? No es que tiene una lista de delitos y dice, bueno, tengo 50 delitos para cometer y los vamos a cometer. No. Por eso, porque nos juntamos para cometer delitos. O sea, no es lo mismo juntarse para cometer muchos delitos, ¿sí? Porque esos muchos delitos pueden ser determinados, ¿sí? Nos vamos a robar, no sé, 10 autos importados. Muchos delitos. Bueno, pero ¿cuántos son? 10. Entonces está determinado, nos juntamos para eso. De última, serán 10 robos agravados en poblados y en bandas. ¿Sí? Pero no va a ser una asociación ilícita, ¿sí? Con un concurso real
de 10 robos de vehículos. Igualmente, como yo le decía inicialmente, acá lo que pesa mucho es la cuestión probatoria. ¿Sí? ¿Cómo? Precisamente que se constituye una sociedad para cometer delitos indeterminados, incluso cuando la propia ley me dice que no es necesario que siquiera se cometa un delito para imputar a una persona de asociación ilícita. ¿Sí? Bueno, es una cuestión de pruebas, es una cuestión compleja en relación a esto. ¿Sí? Acuérdense de esto, la asociación ilícita se consuma aún cuando no se haya cometido un delito independiente que resulta ser objeto de la asociación ilícita. ¿Sí? Nos podemos juntar y podemos planificar delitos y podemos no cometer ninguno, porque no llegamos a cometer ninguno, porque llegó la policía y nos metió presos. Y si se puede probar la existencia de la asociación ilícita, aún sin que se hayan cometido otros delitos, ¿sí? Lo vamos a poder acreditar. Sí, obviamente, hablamos de delitos indeterminados, al momento de la imputación, por ejemplo, en la imputación fiscal, el fiscal debe determinar cuáles fueron los delitos que se cometió en el marco de la asociación ilícita. ¿Sí? Podemos decir, primero, hecho 1, ¿sí? Que tal y tal persona, ¿sí? Formaban una asociación ilícita para la comisión de delitos indeterminados. Hecho que tal día, en tal fecha, en tal lugar, estas personas que constituían esta asociación ilícita cometieron este robo. ¿Sí? Hecho número 3, que en otra fecha o en otro momento cometieron este otro robo. ¿Sí? En el momento de la imputación, el fiscal debe determinar cuáles son los delitos que se cometieron, ¿sí? Porque debe fijar el objeto de la imputación. En ese caso, y en ese momento procesal, sí se debe determinar cuáles fueron los delitos que cometió la asociación ilícita. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Están aburridos? Bueno, no es el mejor de los delitos ni la mejor modalidad para ver. Bueno. No me doy cuenta cómo probaría que hay una asociación ilícita si no tiene ningún delito cometido. Claro. Bueno, ahí es la cuestión de la prueba. Yo dije que era un delito independiente de los delitos que se cometan. Es muy difícil, porque en realidad los delitos que se cometen posteriormente, si bien concurren materialmente con el hecho de la asociación ilícita, en realidad los delitos sirven de apoyo para acreditar la existencia de la asociación ilícita. Si bien en teoría lo construye de atrás hacia adelante, o sea, decir, bueno, primero la asociación ilícita y después los delitos que se constituyen, que constituyen el objeto de la asociación ilícita, en la realidad uno lo construye de atrás, o sea, de atrás hacia adelante, uno acreditando 5 delitos, ¿sí? Donde yo digo que son las mismas personas bajo la misma modalidad, yo llego a la conclusión de que si estas personas cometieron 3, 4, 5, 6 delitos, en realidad lo que constituyeron inicialmente fue una asociación ilícita. ¿Sí? Por eso digo, desde la teoría es un delito autónomo que se puede acreditar sin la existencia de otros delitos. En la práctica es imposible, salvo que, no sé, hagamos un allanamiento y encontremos en el sótano de una casa, no sé, los planos de 18 bancos de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? y tengamos a toda la gente y las armas, y bueno, ahí habría otro delito, pero bueno. Entonces digamos, bueno, estas personas que se reunían acá abajo de la casa, en el sótano de la casa, constituyeron una asociación ilícita y iban a cometer estos delitos y se constituyeron para cometer delitos indeterminados, podríamos decir. Pero es muy difícil de probar. Fíjense que en ese caso, o sea, ahí se produce un adelantamiento en la punibilidad y yo lo que estoy haciendo,
como decía antes, estoy puniendo, estoy castigando actos futuros, estoy castigando actos preparatorios de futuros delitos. ¿Sí? Pero bueno, en realidad es muy difícil de probar. Yo sinceramente no conozco un caso donde se haya acreditado una asociación ilícita sin haber acreditado precisamente los otros delitos, porque se arma al revés. ¿Sí? Frente a 50 delitos, ¿sí? Me doy cuenta que estoy frente a una asociación ilícita. La asociación ilícita tiene varios requisitos objetivos, ¿sí? O sea, para que haya una asociación ilícita, y no confundamos esto con una participación criminal o con una banda, ¿sí? Tiene que haber 3 requisitos. El primer requisito es el acuerdo previo. Esto, como yo se lo dije, tiene que haber entre estas personas un acuerdo de voluntades tendientes a cometer delitos. No interesa cuál es la modalidad del acuerdo de voluntades. ¿Sí? O sea, no estamos frente a un pacto asociativo expreso, ¿sí? No va a haber un acta constitutiva en una escribanía donde estas personas, ¿sí? Firmen un acta donde vamos a hacer una asociación, ni va a haber un papel donde firmen todos y que digan que van a constituir. Entonces, este acuerdo de voluntades puede ser expreso o puede ser tácito. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? Bueno, ¿cómo se prueba cuando es tácito? Bueno, precisamente en lo que hablábamos recién, frente a una multiplicidad de hechos delictivos, ¿sí? Posteriores, cometidos por las mismas personas, me hacen suponer a mí que existe un acuerdo de voluntades para cometer delitos indeterminados. ¿Sí? O sea, eso es al revés. Al revés. Pero este acuerdo tiene que tener el carácter de permanencia, ¿sí? Porque si no, esto, como yo les dije, es lo que nos diferencia de la concurrencia funcional espontánea. O sea, nos cruzamos 3 y decimos, bueno, vamos a robar ese almacén. ¿Sí? Bueno, eso es algo que surge espontáneamente. No puede ser a los efectos de cometer un delito particular o que surja de manera espontánea. Tiene que tener determinado carácter de permanencia, determinado carácter de cohesión, ¿sí? Que perdure en el tiempo. ¿Sí? Y precisamente es esa perdurabilidad del acuerdo la que genera mayor afectación o mayor alarma social. ¿Sí? Porque si simplemente se juntan 3 personas para cometer un delito, bueno, se imputa ese delito, pero no genera alarma social. Ahora, la permanencia, el acuerdo de voluntades permanente para cometer delitos, genera una mayor alarma social. El segundo requisito es la permanencia. ¿Sí? Precisamente la estabilidad, ¿sí? En el tiempo de esta asociación le da un contenido mucho más grave. La permanencia tiene que ser, por eso, como le digo, es permanente, estable en el tiempo. Excluimos aquellas cuestiones que tienen que ver con asociaciones instantáneas o transitorias con una finalidad criminal determinada, o sea, para un momento determinado. Ustedes vieron que yo les decía que esto era un delito permanente. ¿Sí? Es permanente, ¿por qué? Porque precisamente subsiste desde el inicio hasta su conclusión. O sea, todo lo que hay en el medio, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que está en el medio está dentro del tipo penal de la asociación ilícita. ¿Sí? No es un delito instantáneo, es un delito que va desde el inicio de la asociación ilícita o desde el inicio sujeto en la asociación hasta que abandona la asociación ilícita o la asociación se disuelve porque la policía los mete presos a todos. ¿Sí? Pero puede pasar en un caso particular de que una persona que pertenece a una asociación ilícita decide retirarse. Entonces no le vamos a seguir, sino los que comete en ese periodo determinado de tiempo. Y el tercer requisito
que tiene que tener la asociación ilícita es la organización, ¿sí? Una mínima cohesión, ¿sí? Que se manifiesta particularmente a través de los diferentes roles que tienen los actores dentro de una asociación ilícita. Ustedes vieron que yo les decía que había jefes, ¿sí? A ver, cuando hablamos de asociación ilícita, yo siempre digo lo mismo, el típico caso de asociación ilícita es el tema de las barra bravas del fútbol, ¿sí? Ustedes fíjense, precisamente, tomen una barra brava, las barras bravas tienen, ¿sí?, un acuerdo previo de voluntad, donde está el que constituyó la barra brava y todos aquellos que se suman, tiene permanencia en el tiempo, porque precisamente si hay algo que permanece en el tiempo son las barras bravas. Tiene una organización, ¿sí? Tiene jefes, ¿sí? Tiene personas que se distribuyen los roles, ¿sí? A ver, a modo de ejemplo, están los que se encargan de en el estacionamiento, ¿sí? Podemos decir, los que se encargan de extorsionar a los que llevan el auto, están los que se encargan de cobrarles a los que ponen el puesto de choripanes, están los que se encargan de conseguir las entradas a los dirigentes para después revenderlas, ¿sí? Están los que se encargan de conseguir los micros. Porte de la hinchada, ¿sí? Entonces, evidentemente, en ese tipo de organizaciones delictivas, ahí pueden ver claramente los tres requisitos que tiene la asociación ilícita: el acuerdo previo, la permanencia en el tiempo y la organización, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden hacer una asociación ilícita? Bueno, incluso puede haber una sociedad lícita, ¿sí?, que mute su objeto en una asociación ilícita. Por ejemplo, tenemos un flamante estudio jurídico contable, ¿sí?, nos va muy bien, después viene la pandemia, nos agarra la crisis y decidimos, en el marco de este estudio jurídico, en realizar, no sé, estafas en la ANSES, ¿sí? Convocamos a personas, ¿sí?, falsificamos el documento, inventamos vínculos familiares, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Incorporamos, obviamente necesitamos tener a alguien adentro que nos escriba, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Logramos beneficios, ¿sí? Y cuando esos beneficios se logran, mandamos a esas personas con esos documentos falsos a cobrar precisamente esas jubilaciones o pensiones, ¿sí? Desde ese estudio se nos ocurre jubilar a gente por incapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos algún médico que nos haga, ¿no?, obviamente, los certificados médicos, tenemos a alguien en la comisión que nos diga que, bueno, que efectivamente esta persona sí tiene un grado de incapacidad tanto, entonces generamos ese tipo de actividad ilícita. Ahora, ustedes me dicen, bueno, era una empresa lícita que mutó su objeto en una asociación ilícita, ¿sí? O sea, cuando pensamos en asociaciones ilícitas, por ahí lo primero que se nos viene a la cabeza son, no sé, 10 personas robando blindados en el conurbano, ¿sí? O sea, la banda del Gordo Valor, el Garza Sosa, o sea, uno piensa en ese tipo de organizaciones criminales violentas, pero hay muchas organizaciones mucho más sutiles, por ejemplo, en la aduana, ¿sí?, por ejemplo, en muchos tribunales, ¿sí?, en muchos donde tienen estas características que yo les estoy diciendo, ¿sí?, que hay un acuerdo de voluntades, hay permanencia, hay estabilidad y hay organización, ¿sí? ¿Y cuál es? Bueno, cometer delitos indeterminados, ¿sí? Nos dedicamos a falsificar pasaportes o falsificar algo más común, registro de conducir, ¿sí? Entonces tenemos 4 personas que se dedican a, bueno, ¿cómo funciona la organización? Bueno, está
el que recluta, está el reclutador, está el cobrador, está el falsificador, ¿sí? Está, bueno, ¿qué tenemos? ¿Y por qué delitos indeterminados? Porque en realidad no estamos diciendo que vamos a falsificar 15 registros de conducir. Vamos a falsificar todos los registros de conducir que tengamos que falsificar, ¿sí? Entonces, eso es indeterminación. ¿Sí? Vamos a generar carpetas para cobrar subsidios o sacar créditos en un banco. Bueno, no vamos a hacer una carpeta para sacar un crédito en el banco, ¿sí? Vamos a hacer muchas carpetas para sacar muchos créditos, o sea, la mayor cantidad de créditos que podamos sacar en el banco, ¿sí? O sea, pero a lo que voy es, no se queden con la asociación ilícita de el Gordo Valor y el Garza Sosa robando blindados, ¿sí? Obviamente que hay de todo tipo, ya le digo, desde las barras bravas, estudios jurídicos contables, gente en la aduana, gente que roba a los ancianos, inclusive lo sostengo, aunque nunca lo pude probar, para mí hay asociaciones ilícitas de gente que se dedica a punguear celulares o punguear billeteras en el centro, ¿sí? Porque aunque yo lo sostengo, y aunque a veces hay que hacer una interpretación restrictiva, y algunos dicen que el delito de asociación ilícita solamente puede aplicarse para aquellos delitos más graves, si hay 4 personas que tienen organización, que tienen permanencia y que hace años que se dedican a robar celulares o robar billeteras en el centro, aun cuando el delito sea de los menos graves, porque estamos hablando de un hurto, ¿sí? De hurto, no quita que tenga los requisitos típicos de la asociación ilícita, ¿sí? Tiene que ser una asociación ilícita dedicada a los secuestros extorsivos. Bueno, esa es una asociación ilícita, pero también lo es que haya 4, 3 personas que andan, bueno, lo vivimos, y eso lo vivimos habitualmente, lo que pasa es que no, 3 personas que en un auto se dedican con un inhibidor a robar todos los autos que pueden, ¿sí? En la ciudad de Mar del Plata durante el verano. ¿Es una asociación ilícita o no? Si tiene los requisitos, ¿sí? Son 3, ¿sí? Tienen un acuerdo de voluntad, estamos de acuerdo que vamos a robar todos los autos que podamos, tenemos permanencia y tenemos organización y distribución de roles, ¿sí? Uno inhibe, otro maneja y otro va y saca las cosas y las roba, ¿sí? También ahí estamos frente a una asociación ilícita, ¿sí? Que obviamente no la procesemos como tal, bueno, es una cuestión de política criminal, ¿sí? Pero desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la dogmática penal, estamos frente a una asociación ilícita, ¿sí? 3 personas que se dedican a robar ruedas por la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Durante meses roban ruedas. Bueno, es una asociación ilícita. ¿Cuál es el objeto? Bueno, robar ruedas, robar todas las ruedas que podamos robar, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente a modo de ejemplo. Desde el punto de vista subjetivo del tipo, bueno, ¿qué debe conocer, ¿sí? Los coautores? Bueno, primero debe querer participar de esta asociación ilícita, debe saber que participa de esta asociación ilícita. En segundo lugar, debe conocer, ¿sí? El objeto de la asociación ilícita, ¿sí? O sea, debe saber que esta asociación ilícita se dedica a cometer delitos indeterminados. Y en tercer lugar, debe saber que como mínimo esta asociación está integrada por 3 o más personas, aun cuando desconozcan la identidad del resto, ¿sí? O sea, no es necesario conocer la identidad de las personas para quedar excluido, o sea, para quedar incorporado dentro del delito de asociación ilícita. Obviamente, el error excluye el dolo, ¿sí? En este caso, si yo creo, por ejemplo, si estamos hablando del estudio jurídico que
se dedicó después a cometer defraudaciones y estafas, y tiene una secretaria, ¿sí? Que lo único que hacía era recibir a las personas, ¿sí? O sea, el error excluye precisamente el dolo. O sea, yo no tenía el dolo de participar en una asociación ilícita, era la secretaria de una organización, de que lo único que yo hacía, bueno, esa es mucho es el argumento de muchos defensores, ¿no? Fíjense en algunas causas más resonantes que tienen que ver con defraudaciones, con sistemas Ponzi, donde hay mucha gente estafada. ¿Qué es lo que a uno se le ocurre decir? Bueno, mire, yo la verdad que yo no sabía esto. Yo lo que hacía era, iba a buscar inversores y traía inversores a la oficina. O yo atendía a la gente y recibía el dinero y se lo pasaba a mi jefe, ¿sí? Entonces yo no sabía que esto era una asociación ilícita. Yo pensé que era una asociación lícita, no que el objeto de esto era cometer delitos indeterminados, sino yo pensé que esto era no sé, un estudio jurídico contable o una oficina o una sociedad de inversiones. ¿Me entienden? Profe, Sí. dijo que debe saber que está integrada por 3 o más personas. Claro, debe conocer que son 3 o más personas, aún cuando no conozca la identidad de los otros 2. En realidad, generalmente son 3 personas, se van a conocer, ¿sí? Pero lo que esto permite es, a ver, el desconocimiento de la identidad de otras personas en organizaciones más grandes no excluyen precisamente la punibilidad del acto. Mire, yo no sabía cómo se llamaban. Bueno, pero ¿sabía que eran 8? Sí, sabía que éramos 8. Bueno, listo, ya está. No importa si los conozco o no los conozco, si sé el nombre o no sé el nombre. Y solamente estar dentro de ese concierto delictivo con ese número de personas. En lo que respecta a la participación, ustedes fíjense que por la propia descripción del tipo, parece que todos son coautores, ¿sí? O sea, por el solo hecho de serlo, y acá se excluiría la posibilidad de ser partícipe. Que después, fíjense, después por ahí lo vemos en la asociación ilícita agravada, cuando dice es el autor o partícipe, ya el mismo tipo penal establece que se puede ser autor o partícipe. En este caso, pareciera inicialmente que todos son coautores, y algunos autores niegan la posibilidad de que exista la posibilidad de ser partícipe en una asociación ilícita. Otros dicen que puede existir, ¿sí? Pueden existir personas que sin pertenecer a la asociación ilícita, sin formar parte, sin haber realizado ese acuerdo previo, ¿sí? Presten algún tipo de ayuda y que en ese caso revestirían la calidad de partícipe. Por ejemplo, si yo tengo las armas y mi función es proveerle de armas a la asociación ilícita para que cometan delitos, pero solamente es una cuestión, ¿sí?, de proveer sin estar, sin participar, en ese caso podría ser partícipe. O, por ejemplo, si yo soy la persona que reduce o compra o guarda el producido del ilícito de la asociación lícita, pero sin llegar a participar, podría ser partícipe, ¿sí? El problema es que hay una cuestión de prueba, ¿no? ¿Cómo yo pruebo? A ver, si yo soy el que aporta las armas a la banda, a la asociación ilícita, ¿cómo pruebo yo que no formaba parte del concierto delictivo? ¿Sí? Si yo soy la persona que reduce o se queda con todo lo sustraído, se va a hacer muy difícil poder probar que no formaba parte de ese concierto delictivo. ¿Sí? A ver, si yo soy el fiscal, ¿qué voy a decir? Mire, estos eran los que robaban, este era el que manejaba y este era el que guardaba las cosas. ¿Sí? Todo dentro del mismo plan, del mismo acuerdo. ¿Sí? Entonces, pruébeme usted que usted no formaba parte de la asociación ilícita. ¿Sí? O, por ejemplo, si alguien, qué sé yo, medio raro, pero bueno, si alguien brinda el lugar para que esa asociación ilícita se reúna, ¿sí? O para que guarde los autos sin formar parte. Bueno,
también es una cuestión de prueba. En ese caso podría admitirse la cuestión de la participación, pero para eso tendría que probarse que no formarían parte de ese acuerdo, si no son todos coautores. ¿Sí? Es medio raro, la verdad que es bastante raro, porque en realidad tampoco sos partícipe de la asociación ilícita. Por ahí yo sería más partícipe de cada uno de los delitos que comete la asociación ilícita. ¿Sí? Pero en ese caso no le podría imputar la asociación ilícita porque uno o forma parte o no forma parte. Es muy raro. Algunos la admiten, miren, es así. Algunos admiten la posibilidad de la participación dentro de la asociación ilícita del 210. En la agravada no hay problema porque el propio tipo penal habla de coautores o partícipes, pero en este caso puntual tiene esa cuestión. En relación al número de miembros, ¿sí? Fíjense que la asociación ilícita pareciera sencillo, es 3 o más personas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ese número de miembros se completa con una persona que es incapaz? O sea, si hay 3 personas que son capaces, no hay discusión, ¿sí? Si hay 3 personas que son capaces y un incapaz, no hay problema? Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de esas 3 personas, que es el mínimo establecido por la ley, hay una persona que es incapaz? Evidentemente, no estamos frente a una asociación ilícita porque necesitamos un acuerdo de voluntades de 3 personas y precisamente la persona incapaz no puede prestar un consentimiento, ¿sí? O sea, no puede acordar formar parte, ¿sí? Me parece bastante razonable ese cuestionamiento. Otros autores admiten la posibilidad de que se complemente el número mínimo con una persona no punible, porque lo que dicen ellos es que el argumento de la punibilidad de la asociación ilícita no tiene que ver con la capacidad, ¿sí?, de comprensión del autor, sino que tiene que ver con la peligrosidad criminal que importa para la sociedad. Entonces, si yo tengo 2 personas que comprenden la criminalidad y una que no, ¿sí?, precisamente la afectación al bien jurídico, tranquilidad pública, va a ser la misma, ¿sí? Porque en realidad lo que genera temor cometiendo delitos, ¿sí? En este caso, a mí me parece que desde el punto de vista de la dogmática penal, si bien es un caso muy border, ¿sí?, con un menor o con una persona incapaz, yo creo que debe existir un pacto y para que ese pacto sea válido, las 3 personas deben tener capacidad para comprender, ¿sí?, lo que están suscribiendo, o sea, que va a haber un pacto para cometer delitos indeterminados. Yo creo que no se puede completar con un no punible una asociación ilícita. Bueno, para terminar, porque por alguna razón se me seca la voz cuando lo hago por internet. Cuando estoy en el aula, no. Vamos a ver el tema de consumación y tentativa. Acuérdense esto siempre. así se lo voy a decir para que se acuerden toda la vida, ningún delito de peligro abstracto admite la tentativa. ¿Está claro? Si le dicen delito de peligro abstracto, listo, ya está, no admite la tentativa. ¿Por qué? Porque en realidad no hay forma, como no requiere actos materiales, ¿sí?, como no requiere un resultado, o sea, no hay forma de que se quiera ese resultado y no se produce, pero no es un delito de resultado, es un delito de peligro abstracto. Entonces, ¿es un delito de peligro abstracto? Sí. No, de ninguna manera, admite la tentativa. ¿Y por qué no admite la tentativa? Porque precisamente el acto consumativo del delito es cuando se produce el acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces, cuando se produce el acuerdo de voluntades de las 3 primeras personas, se consuma el delito,
o cuando individualmente se produce un acuerdo de voluntades de la persona que ingresa a la asociación, vamos a poner el cuarto, ¿sí?, de manera individual. En ese caso, no hay forma de que se admita la tentativa, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un dolo, de que es un dolo directo, o sea, nadie puede de alguna manera ingresar de manera culposa a una asociación ilícita, ¿sí? Obviamente que solamente admite el dolo directo, y como yo le decía, el error excluye el dolo. O sea, si yo no sé que esta asociación es ilícita, no puedo incorporarme, o sea, no voy a estar dentro del tipo penal. Una cuestión muy importante, del que yo les dije que es un delito autónomo y que después, en el marco de esa asociación ilícita, se cometen delitos, que pueden ser secuestros, que pueden ser, no sé, robos, una gran magnitud de delitos, generalmente que tienen como objeto la propiedad, ¿sí? O sea, todo tiene una finalidad económica en esto. ¿Cómo concurre cada uno de esos delitos que la asociación ilícita comete con el delito de la asociación ilícita? Los delitos que se cometen no forman parte de la asociación ilícita. ¿Sí? ¿Por qué? La asociación ilícita es un delito autónomo. ¿Sí? Se constituye la asociación ilícita, listo, es un delito cerrado. A partir de ahí se empiezan a cometer otros delitos. Pero esos otros delitos no forman parte del tipo de la asociación ilícita, ¿sí? Son el objeto de la asociación ilícita. Entonces, cada delito que comete la asociación ilícita concurre de manera real. O sea, cuando yo voy a imputar el delito de asociación ilícita y después voy a imputar cada uno de los delitos que esa asociación ilícita cometió. O sea, si son 4 robos calificados, ¿sí? Son 4 robos calificados, bueno, es asociación ilícita, ¿sí? Y después es robo agravado, por lo que sea agravado, ¿sí?, en concurso real con la asociación ilícita. Son independientes, ¿sí? Se van a sumar en las imputaciones. Obviamente esto lo que genera es, si se acuerdan la diferencia entre el concurso real y el concurso ideal, más allá de que esas cuestiones dogmáticas, tiene que ver con que en el concurso ideal, cuando concurren idealmente los delitos, se toma el más alto, acuérdense el mínimo y el máximo, ¿sí? La concurrencia ideal, de todos los mínimos tomamos el más alto, y de todos los máximos tomamos el más alto. ¿Se entiende? O sea, si tengo mínimo 1, 3 y 5, bueno, voy a tomar 5. Y si de los máximos tengo 10, 15, 20, voy a tomar 20. Entonces voy a construir una escala penal, ¿sí?, con los máximos, ya sea el máximo del mínimo legal y el máximo del máximo. ¿Entiende? ¿Entienden eso? Sí. Yo tengo 1, 2 y 3. ¿Qué tomo? El mínimo más alto. ¿Cuál va a ser? 3. Listo. Entonces el mínimo es 3. Si de máximo tengo 5, 10 y 15, tomo el máximo. Entonces la escala penal del concurso ideal de delitos va a ser de 3, que es el máximo de los mínimos, a 15. ¿Entiende? ¿Sí? Hágame así con la cabeza y yo me doy cuenta que me entiendo. Y hágame así y me doy cuenta que no. Es fácil, es matemática. En el concurso real se hace de los mínimos, se toma el más grande, el número más grande. O sea, si tengo, como recién, 1, 3 y 5, tomo el 5. Pero el máximo es el resultado de la suma de los máximos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si los máximos de los delitos son 10, la escala penal va a ser 5 de mínimo y 3 de máximo. ¿sí? Se suman los máximos. Entonces, cuando uno habla de concurso ideal y concurso real, pero me parece que esto es concurso ideal, esto es concurso real, en realidad es muy importante, porque no es lo mismo tener una escala penal
no sé, por ejemplo, de un año a 5, que sería un concurso ideal, que de un año a 25. ¿Por qué? Porque se sumaron los máximos de todos los delitos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, concurren de manera real. Y el concurso real de los tipos penales nos lleva a una amplitud en la escala penal que es muy, muy diferente, muy elevada. ¿Sí? Vamos a tener un mínimo que puede ser no tan alto, que puede ser 2, 3, 5, porque es el más elevado de los mínimos, pero siempre el concurso real nos va a llevar a tener un máximo muy alto, porque se van a sumar, no es que vamos a agarrar el más grande. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia en lo que respecta a cómo, y es importante porque a veces se pregunta examen, se lo digo porque son poquitos, a cómo concurren los delitos. Espérenme un segundo. A ver, pongan carita. Va, 1, 2. Ya que participaron, vale la pena que... A ver si están bien los nombres. Si se ven. Perfecto. Bueno. O sea, los máximos concurren, los delitos concurren de manera real o material. ¿Sí? Así que eso es. Después, hay cuestiones que como les decía, tienen que ver con la constitucionalidad de este tipo de delitos. A ver, este delito está declarado constitucional por la Corte, más allá de todos los planteos que se hayan hecho en relación a la violación del principio de nebis in idem, al principio de lesividad, ¿sí? Al principio de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que no afecta a ningún bien jurídico. Bueno, en realidad ya vemos que afecta a un bien jurídico la asociación ilícita, si bien no es el bien jurídico clásico, ¿sí? De que afectan los tipos penales. Precisamente estamos frente a un delito que afecta a la tranquilidad pública. ¿Sí? Puede no ser un delito, un bien jurídico, digamos, de los más normales o aceptables, pero bueno, ya al igual que la reincidencia, fue declarado constitucional. ¿Sí? Obviamente, aquello que afecta al principio de proporcionalidad de la pena, también ha entendido en la Corte que es proporcional la pena. A veces cuando hay una desproporción, ¿sí? La lesión, ¿sí? Si yo dijera, por ejemplo, que el hurto tiene una pena de 15 a 25 años de prisión, seguramente estaría violando el principio de proporcionalidad, ¿sí? Porque no es proporcional la pena en relación a la lesión al bien jurídico ocasionado. ¿Sí? Entonces, cuando los planteos de proporcionalidad tienen que ver, por ejemplo, mucho en la ley de estupefacientes, cuando la tenencia con fines de comercialización tiene un mínimo de 4 años de prisión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el planteo? Bueno, escúcheme, si usted me condena la primera vez, tiene que ser de efectivo cumplimiento. ¿Sí? Entonces, hay una violación al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Por eso lo dice la defensa, ¿no? Obviamente dice, mire, el bien jurídico protegido, que sería la salud pública, ¿sí? No puede tener una afectación tan grande como para que tenga un mínimo legal de 4 años. Bueno, pero eso está regido por la ley, o sea, es el legislador quien establece cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. ¿Sí? Acá quizás el jefe de la organización, de la asociación ilícita, tiene un mínimo de 5 años de prisión. Bueno, es un mínimo bastante alto, sobre todo si tenemos en cuenta que no sería necesario acreditar ningún otro tipo de delito, eso en teoría. ¿Sí? Pero bueno, todos esos cuestionamientos ya están zanjados, así que no hay ninguna cuestión. ¿Sí? Y otra también, que es el adelantamiento de la punibilidad, que fue lo que vimos, que en realidad lo que están diciendo es, mire, usted lo que está castigando son los actos preparatorios de futuros delitos. ¿Sí? Eso también ya se los expliqué y ya está zanjado por la Corte, así que no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Sí? En realidad yo no estoy adelantándome a los futuros secuestros o a los futuros robos. Mire, yo estoy
castigando un delito autónomo. ¿Sí? La asociación ilícita es un delito autónomo, no es un acto preparatorio de... Si lo analizamos, lo que está haciendo el legislador es previniendo, en realidad no se prevén, se castiga, no previene nada el Código Penal. Pero bueno, lo que está previendo es que se van a cometer futuros delitos en el marco de esa asociación ilícita. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo? Hoy va a ser cortita. ¿Cuándo es el examen, chicos? Ahora pueden sacar los micrófonos. El 23. Estamos bien, estamos a 9 hoy. Bueno, seguramente tengamos, por lo menos en lo personal, en realidad no sé por qué tenemos esta clase por Zoom, pero no importa. Sí, me parece que sería interesante tener una clase personal, por lo menos para terminar de dar lo que falta y para sacarnos las dudas, para que ustedes saquen las dudas de una manera más dinámica, más que no sea esta. Pero bueno, seguramente vamos a tener otra clase. Ahí vamos a terminar esto. Terminaremos con asociación ilícita agravada. Y a ver, ¿qué nos quedó? Intimidación pública. Intimidación pública y asociación ilícita agravada. Yo creo que en una clase ya vamos a estar en condiciones de terminar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir, contar? Bueno, veo que tienen muchas ganas de irse a cenar. Yo también. Nos vemos la semana que viene. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, gracias.